Perdona, compañero presidente, supongo que lo ibas a hacer tú, pero me gustaría, porque se me ha pasado. Bueno, con carácter excepcional, y como ha empezado el comité regional, y como estamos hablando de un momento excepcional, sabéis que después del secretario general no suele hablar nadie de la Ejecutiva, pero creo que su trayectoria, su historia y también los estatutos le permiten al presidente del partido poderse dirigir a todos vosotros y decir lo que mejor le parezca en este momento, como no podía ser de otra manera. Así que, Román, por una vez... Ya iba a dar la palabra. Ya iba a dar, qué miedo. Disculpa un momento, Román, y te iba a dar la palabra. Yo creo que en nombre de todos nuestra enhorabuena, aunque yo creo que más que para ti es para el Consejo. Y porque al final nosotros perdemos un presidente y él lo gana. Así que tienes la palabra. Pues muchas gracias, compañero presidente de la mesa, querido Roberto, secretario general y todos los miembros de la Ejecutiva, queridas compañeras y compañeros, muy buenos días. Lo recuerdo como si fuera ayer. Corría la primavera de 1979, va a hacer exactamente 35 años. Yo era un joven e inquieto profesor en el Instituto de Estella, estaba dando clases y recibí una llamada de teléfono. Quieren hablar contigo en el Che, que es un bar de Estella que todo el mundo conoce junto al ayuntamiento. Aproveché un descanso que tenía y bajé al Che y allí me esperaban dos personas bien conocidas por todos vosotros, Andrés de Miguel y Víctor Manuel Arbeloa. Majo, me dijo Víctor Manuel, tenemos noticias de que trabajas bien en el instituto y nos gustaría ofrecerte la posibilidad de que nos acompañaras en la candidatura a las elecciones forales por la Merindad de Estella. Después de sobreponerme de la sorpresa, porque yo no tenía militancia política alguna, pregunté en qué número iba a ir en la lista. Y cuando me dijeron que el 4, que no tenía ninguna posibilidad de salir, acepté. Evidentemente, solo puse una condición. En el supuesto de que yo llegue al Parlamento de Navarra y se plantee un tema entonces crucial, que es la integración de Navarra en Euskadi, yo votaré no. Esa fue mi única condición cuando yo entré en este partido. Y a partir de ahí se produjo una larga trayectoria. Evidentemente, en las elecciones, en la campaña electoral, el número 2 y el número 3 no se atrevían a dar mítines y, en consecuencia, Víctor Manuel y yo, con mi R7 verde, montábamos todos los días, con ayuda de nuestros compañeros de Estella, los altavoces en la parte de arriba y recorríamos la merindad. Y como nada hay nuevo bajo el sol, quiero contaros la primera pregunta que a mí me hicieron como candidato en un abarrotado cine de Sesma después de hacer mi primer mitin de campaña. Oiga, ¿y qué opina usted del aborto? ¿Os suena? Pues efectivamente esa fue. Y pensé para mí, pero Dios mío, ¿dónde me he metido con esta primera pregunta? Bueno, a partir de ahí, efectivamente, la cosa continuó. Tras las elecciones nacionales, fui elegido director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Posteriormente pasé a ser consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud durante 7 años. Terminada esa etapa, Alfredo Pérez Rubalcaba se empeñó en que fuera de director de la Alta Inspección al País Vasco, cosa que no acepté, y me volví al instituto. Y al cabo de unos meses me hicieron director de la Alta Inspección en Navarra. Transcurrido ese tiempo, 10 años más en el instituto, hasta que en el año 2004 accedí, concretamente 2007 en este caso, a el Parlamento de Navarra. Y junto a la política institucional, también muy importante, la política partidaria. Yo no fui militante del partido hasta el año 1986
y como no sabía exactamente cuándo hacerlo porque me daba un poco de corte ser militante justamente desde la Consejería de Educación, aprovechamos algunos militantes una circunstancia muy peculiar. El día anterior al referéndum de la OTAN, que pensábamos que lo íbamos a perder, yo pedí el carné, que aquí lo tengo, de exactamente el año 1986, 25 de marzo, y que me ha acompañado a lo largo de los años y que hoy lo he recuperado y lo enseño porque efectivamente ha sido, de alguna forma, lo que a mí me ha permitido seguir con mi vida política. Bien, en esta vida política he tenido la oportunidad en 2 ocasiones de formar parte de la ejecutiva. En una primera ocasión relativamente corta y en una segunda ocasión desde el año 2004 como presidente del partido. Y a lo largo de todos estos años yo he tenido perfectamente claro que debía de responder a 4 principios que los he mamado en mi familia y que los he mamado en la mejor tradición de nuestro partido. En primer lugar, lógicamente, atención a los más necesitados. En segundo lugar, sencillamente, la preocupación por todos aquellos que necesitan algo de nosotros. Pero juntamente con eso, también a mí me ha interesado mucho otras cosas, entre otras, por supuesto, la honestidad. Entre otras, por supuesto, la lealtad. Y, por supuesto, también saber que esta es una organización que está al servicio de la ciudadanía. Y después de 35 años, hace pocos meses, se planteó la posibilidad de que lo que yo no tenía previsto sucediera. Se planteó la posibilidad de acceder a la presidencia del Consejo Social y después de hablarlo detenidamente con Roberto, llegamos a la conclusión de que no perturbaba especialmente al partido y, sin embargo, era conveniente para mi persona y después de 35 años no se atrevió a decirme que no. Y yo se lo agradezco, porque efectivamente él podía haber dicho, hombre, qué momento tan poco propicio, pero efectivamente se puede trabajar por la ciudadanía desde aquí y desde otros sitios y eso es lo que yo pretendo. No me he aburrido nunca en los 37 años de vida profesional y política y no tengo la menor intención de aburrirme al frente del Consejo Social. Por lo tanto, terminada esta etapa, como diría Machado, ligero de equipaje, es la hora de deciros adiós. Y en esta hora de deciros adiós, simplemente yo quiero subrayar 3 cosas. Primero, gracias. En segundo lugar, perdón. Y en tercer lugar, ánimo. Gracias, en primer lugar, porque a este partido yo se lo debo todo. Yo soy un modesto profesor de instituto que efectivamente hubiera terminado pues siendo el director del centro y alguna cosa más, pero en fin, hasta ahí. A lo mejor inspector de educación, si se hubiera terciado, pues a lo mejor dar el paso al ámbito universitario, pero realmente el partido me ha posibilitado una vida rica en la que he disfrutado mucho y en la que he trabajado mucho. En segundo lugar, también, perdón, porque efectivamente a lo largo de 35 años y sobre todo en los últimos 10 años como presidente, hombre, yo he pisado algunos callos. En fin, mi talante no es sencillamente el tratar de meter el dedo en el ojo a nadie, pero uno es humano y a lo largo de estos años estoy convencido que en más de una ocasión alguien ha pensado que podía haberlo hecho mejor y siendo presidente estaba obligado a hacerlo mejor, porque al presidente hay que exigirle, Javier, un plus que a partir de ahora te corresponderá a ti. Y finalmente, además de gracias y de perdón, ánimo. Y ánimo en vuestra doble condición de socialistas españoles y condición de socialistas navarros. En vuestra condición de socialistas españoles yo apelo sencillamente a vuestra responsabilidad. Hemos trabajado mucho para dotar a nuestro país de un estado del bienestar que merezca tal nombre y cuestiones que parecía que estaban absolutamente garantizadas, hemos necesitado solo unos pocos años para darnos cuenta
de lo que parecían conquistas sólidas empiezan a diluirse. Y por citar solo una, la reforma laboral está haciendo ver a los trabajadores que no todos somos lo mismo. Y efectivamente, en relación con esta cuestión, no tengo mucho más que añadir. Pero también en vuestra condición de socialistas navarros, que es una peculiar manera de servir a esta tierra desde unas firmes convicciones. Unas firmes convicciones que deben pasar por preocuparse más por los ciudadanos y menos por el territorio, de preocuparse más por las personas y menos por las fronteras y por las mugas. Y desde esa perspectiva me vais a permitir que yo os pida dos cosas. Una, la firme convicción de que nos ha ido bien, no hemos vivido nunca mejor que con Navarra como comunidad autónoma diferenciada. Es un programa de éxito y, por lo tanto, por favor, no lo tiremos por la borda y no dudemos de su futuro. Y si esto es así, evidentemente, Navarra necesita un ámbito progresista que permita hacer políticas para la mayoría. Y garantizado lo primero, no hay ningún inconveniente para hablar con quien haga falta de lo segundo, con la convicción de que, insisto, garantizado lo primero como línea roja, lo segundo es hacer que nuestro partido esté al servicio de la mayoría progresista de esta tierra. Esto es lo que a mí me gustaría. Termino ya. Es evidente que en esta cuestión me va a sustituir Javier Monzón. Yo no tengo mucho que decir de Javier, al que conozco desde hace mucho tiempo, pero sí me gustaría señalar dos cosas. En primer lugar, que tiene una hoja de servicios a nuestro partido excelente. Y eso es posible que otros lo puedan tener. La suya también. Pero hay una segunda cuestión que ha señalado Roberto que a mí me gustaría subrayar. Solo él tiene la cualidad de ser fundador de nuestro partido. Y solo eso le haría merecedor a un homenaje específico. Porque efectivamente, si no fuera por aquellos que todavía en tiempo del franquismo, porque era el año 74, se atrevieron a dar un paso adelante y decir hay que ir hacia un sistema democrático, probablemente si no fuera por eso, a lo mejor estaríamos todavía en otro momento de nuestra historia. Y termino con dos últimas reflexiones. No puedo menos que recordar que nosotros somos un partido centenario y que tenemos afortunadamente como fundador a una persona que mereció los máximos elogios de toda la clase política, no diré de toda, pero de buena parte de la clase política, incluso no coincidente ideológicamente, de su tiempo, Pablo Iglesias. Y los que tenemos los viejos carnés del partido tenían detrás una frase que yo quiero reiterarla hoy en este momento final, y es: sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Y efectivamente, yo pretendo llevar estas ideas conmigo a mi nuevo destino, en el que en buena parte se está fraguando el futuro de Navarra. Son ya 30.000 los egresados de esta universidad pública que nació cuando pocos creían en ella y que se ha demostrado probablemente uno de los hechos claves de la última etapa del siglo XX en Navarra. Y por lo tanto, esos 30.000 egresados ya lo son, pero en la Navarra del 2020 y en la Navarra del 2030 serán nuestros líderes políticos, nuestros líderes sociales y nuestros líderes culturales. Y por lo tanto hay que hacerles especial caso porque nos va mucho en ello. Termino ya. Antes de ayer, en un detalle que a mí sinceramente me emocionó, Alfredo Pérez Rubalcaba me llamó para decirme que muchas gracias, que mucho ánimo y que mucha suerte. Y me pidió una cosa: no te olvides de nuestro partido. Y yo hoy lo que quiero decir delante de todos es repetir lo que le dije a él. Alfredo, Roberto, este es mi partido y por lo tanto estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Hasta siempre, compañeros.